welcome all of you. Os doy la bienvenida a todos. If you want to transform your life, Si queréis transformar vuestra vida, you have to first identify the limitations you have in your life. primero tenéis que identificar las limitaciones que tenéis en vuestra vida. Like suppose if you are very weak in interpersonal relationship, Por ejemplo, si sois muy débiles, se os da mal las relaciones, with people. relacionaros con los demás. So if this area is weak, it means Si este área es débil, significa your energy in the heart center is very low. que tenéis muy poca energía en el centro del corazón. So you have one argument or disagreement or conflict. After this, your battery is completely over. Si tenéis Flat. una discusión o un conflicto, se os acaba, agotáis toda vuestra batería. So then you will not relate to people. You will just Y entonces ya no podéis relacionaros con las personas, you become aggressive or you are ready to porque ya estáis agresivos teach them a lesson. o preparados ya para darles una lección. Now, what option other people have if they are developed? ¿Y qué opciones tienen las otras personas si están desarrolladas? If someone behave like a dog, Si wild alguien se comporta como un perro salvaje, tie them outside the door. pues la única opción es atarles con una correa fuera de la casa. Don't allow them to relate closely. No permitirles que se relacionen de forma cercana. Ya está. Because everyone wants to protect their happiness, their life. Porque todas las personas quieren proteger su felicidad, su vida, And no one gives concession to anyone y nadie le da concesiones a nadie, unless they are helpless. a menos que estén en una situación de impotencia. Sometimes out of pity we want to cooperate with people. A veces por pena queremos cooperar con otras personas, Not because we want to give them a space. no porque queramos darles ese espacio realmente. So if people need you, they have to work with you, they have to relate to you. Si las personas te necesitan, pues tienen que relacionarse contigo, tienen que trabajar contigo. But if no one needs you and still they want to relate to you, then you must have some qualities worth relating. Pero para que las personas se quieran relacionar contigo sin necesitar nada de ti, debes tener cualidades que realmente valgan la pena. But when you start missing something, Pero cuando empezáis a echar algo de menos, then you develop a dependence on it. quiere decir que habéis desarrollado dependencia hacia eso. Correct. So, like, how do people know they are in love? When they start missing someone. ¿Cómo dos personas saben que están enamoradas? Pues cuando echan de menos a la otra persona. As long as you are not missing someone, it means you are not in love. Si no echas de menos a la otra persona, quiere decir que no estás enamorado. If you meditate, then you never miss anyone. Pero si meditas, nunca echas de menos a nadie. People are with you, fine. People are not with you, more than fine. Si las personas están contigo, bien. Si no están contigo, mejor. Because then you know where they trouble you. Porque entonces sabes cómo te causan problemas. So we are missing something means you are depending on something. Si echáis de menos algo o a alguien, quiere decir que dependéis de esa cosa o esa persona. So all relationships which have dependence, that creates suffering. Y todas las relaciones que tienen este elemento de dependencia causan sufrimiento.
Like you want to relate to someone, but if they choose not to relate to you, what will you do now? Por ejemplo, tú te quieres relacionar con alguien, pero si esa persona no se quiere relacionar contigo, ¿qué puedes hacer? So, and there is a difference between love and attachment. Y existe una diferencia entre el amor y el apego. Love is if you want the best for others. El amor es cuando quieres lo mejor para la otra persona. And attachment is Y el apego what I will get in this relationship. es lo que tú vas a sacar de esa relación. Are you understanding? ¿Entendéis? The moment you become selfish in love, all problems starts. En el momento en el que os volvéis egoístas en el amor, empiezan todos los problemas. When you are in love, your attention is on other person. Si realmente estáis enamorados, si realmente amáis a la otra persona, vuestra atención estará en la otra persona, en su bienestar. But in attachment, interest is on me. Pero en el apego, la atención está en vosotros, en vuestros intereses. I want to use others for my help. Quiero utilizar a los demás para mi felicidad. And you have seen, because all of you have Y lived enough, habéis visto todos, porque todos habéis vivido suficiente, how the love changed into attachment. cómo el amor se transforma, cambia a apego. All relationship Todas las relaciones can go from love to attachment pueden pasar de amor a apego if you are not very alert, not very developed. si no sois muy conscientes o no estáis muy desarrollados. And what happens? Attachment means now Y entonces, ¿qué ocurre? El apego significa this person or things gives me happiness, so I want to possess it, I want to control it. que siento que esta persona me da felicidad, así que quiero poseerla, quiero controlarla. And then Y entonces, now ahora, what happens to other person is not important. lo que le ocurra a la otra persona no es importante. And this, if you have this clarity, you can always understand why relationships go wrong. Y si tenéis esta claridad, entonces siempre podréis saber por qué una relación sale mal. Why people who are very important, they become conflicting or they become enemy. Porque las personas que eran muy importantes de repente tienes conflicto con ellas, o porque se convierten en tus enemigos, Or a burden. o porque se convierten en una carga. So because if people are not developed mentally and emotionally, it is bound to happen. Porque si las personas no están desarrolladas mental y emocionalmente, va a ocurrir tarde o temprano. Like if you want to relate to someone who is very possessive, Por ejemplo, si os queréis relacionar con alguien, con una persona que es muy posesiva. correct? So in their world, no one has freedom. Pues en su mundo nadie tiene libertad. So if you want to be slave of someone, you want to be subordinate to someone, you can Si relate to. queréis ser esclavos de esa persona, si queréis ser sus subordinados, pues os podéis relacionar con ella. So then, but if you relate to someone who is very possessive, then they will control your life. Pero si os relacionáis con una persona que sea muy posesiva, pues ellos van a controlar vuestra vida. So now you can choose, do you want to relate to this person or you don't want to relate to Y ahora podéis elegir, ¿queréis relacionaros con esa persona o no queréis relacionaros con esa persona? Or you have already decided and now you are in a relationship where other person is very dominating, then you have to just O ya lo decidisteis y ahora ya estáis metidos en esa relación en la que la otra persona es muy posesiva. then only option is cooperate with them Pues ahora la única opción que os queda es cooperar con ellos. or have a conflict. O si no, tener conflicto.
and you cannot change other people. No podéis cambiar a los demás. You can only change yourself. Solo os podéis cambiar a vosotros mismos. So, changing time, if you are trying to change other people, you are wasting your time. Si estáis intentando cambiar a otra persona, estáis perdiendo el tiempo. And you are creating an enemy, new enemy. Y estáis creando un enemigo. Live and let live. Allow people to be as they are. ¿Qué quiere decir? Vivir y dejar vivir, permitir que las personas sean como son. What's the difference between family members and friends? ¿Cuál es la diferencia entre los miembros de nuestra familia y nuestros amigos? Friends have no problem with what we are doing. Que nuestros amigos no tienen ningún problema con lo que sea que estemos haciendo. But family have. Pero la familia sí que puede tener problemas con lo que estamos haciendo. Do this, don't do this. Y por eso nos dicen, pues haz esto, no hagas lo otro. Correct. I'm not saying that family members are against us, no. No digo que los miembros de nuestra familia estén en contra nuestra, Because with family members we have to live 24 hours. sino que con los miembros de la familia tenemos que vivir las 24 horas. But friends, we have to live only for 1 hour, 2 hours. Pero a nuestros amigos solo les vemos 1 hora, 2 horas. Correct. So 1 hour niceness is possible. Durante 1 hora, pues es fácil ser agradables. And even if we disagree with friends, so it is not going to hurt them. Y aunque no estemos de acuerdo con nuestros amigos, eso no les va a hacer daño, que no estemos de acuerdo con ellos. Correct. But disagreeing with a family member, sometimes it can create a conflict in the whole team. Pero el desacuerdo con los miembros de la familia pues puede crear a veces un conflicto en todo el grupo. So there are two different dynamics. Son dos dinámicas diferentes. Okay. So friend is one reality, family is the other. Los amigos son una realidad y la familia es otra. And rules of operating are different. Y las reglas son diferentes en cada uno. So how to create right relationship with your family members Crear una relación correcta con los miembros de vuestra familia or people in the workplace o con los compañeros de trabajo or with people with whom you o meet on regular basis. con las personas con las que os relacionáis regularmente. So, and for this you need both mental clarity and emotional well-being. Y para esto necesitáis las dos cosas, claridad mental y bienestar emocional. One is not enough. Uno de los dos solo no es suficiente. So now we will do this meditation. Ahora vamos a hacer una meditación. Now you have to keep attention at the heart center. Y tenéis que mantener la atención en el centro del corazón. So now Ahora, keep your mouth closed, eyes closed. mantened la boca cerrada, los ojos cerrados And now keep attention at heart center. y mantened la atención en el centro del corazón. Now this energy will help you to process all emotional issues. Esta energía os ayudará a procesar todos los asuntos emocionales. So, and when I will say open your eyes, then open. Y cuando os diga que abráis los ojos, abrís los ojos.
Open your eyes. Abrir los ojos. This meditation will Esta meditación give you more peace, more clarity. os dará más paz, más claridad. The purpose of doing this meditation is Y el propósito de hacer esta meditación the type of es mind you have right now, que el tipo de mente que tenéis ahora mismo, very peaceful. en este estado que tenéis ahora de paz, That type of mind you have to create permanently. pues tenéis que crear este estado de paz en vuestra mente todo el tiempo, que sea un estado permanente. If you can have this type of mind, Si podéis tener este tipo de mente en paz, whatever happens in your life, you can deal with any issue and then you can be in your center again. entonces pase lo que pase en vuestra vida, os podréis enfrentar a ello y luego volver de nuevo a vuestro centro. What happens? You deal with a problem and then problem traps you. ¿Qué ocurre? Que nos enfrentamos a un problema y nos quedamos atrapados en él. And then it starts creating all type of trouble and you have no peace. Y entonces nos empieza a causar todo tipo de problemas y no tenemos paz. And this transmission is Esta transmisión the most important part of this whole training. es la parte más importante de todo este entrenamiento, Because this gives you direct experience of what is possible. porque esto os da una experiencia directa de lo que es posible. And the day you can create this on your own, Y el día que seáis capaces de crear este estado por vuestra cuenta, you have developed your mind. pues ya habréis desarrollado vuestra mente. And then your training is completed. Y habréis completado vuestro entrenamiento. And whatever happens in life, inner peace will never get disturbed. Y entonces pase lo que pase en vuestra vida, vuestra paz interior nunca se va a alterar. And then you are fully developed mentally. Y entonces estaréis totalmente desarrollados mentalmente. And only way to attain this is regular practice. Y la única forma de alcanzar esto es con una práctica regular. So now we will take a break. Ahora vamos a hacer un descanso. Thank you. Gracias.